En el capítulo de hoy, que vamos a hablar de electrodinámica, vamos a hablar sobre cargas eléctricas en movimiento. Y la carga eléctrica en movimiento ya tiene un nombre. Se le llama corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica se va a generar en los conductores. Pero esa carga que se mueve, que forman parte de una corriente eléctrica, pues tampoco la tienen fácil, ¿eh? Si bien es cierto, la carga eléctrica se mueve formando la corriente, no la tienen fácil. No es que la carga se mueve como si se desplaza como si fuese una vía expresa. No. El material, el conductor, también ofrece oposición. Dependiendo del material, pues el cobre, bronce, hierro, cualquier material, ofrece una oposición. Esa oposición se llama resistencia. Por eso que también, además de corriente eléctrica, vamos a ver nosotros el día de hoy un poco de resistencias en paralelo y en serie. Cómo reconocer resistencias en serie o cómo reconocer resistencias en paralelo. Empecemos primero por el concepto de corriente eléctrica. La corriente eléctrica realmente es la carga en movimiento. Y cuando se habla de carga se tiene que hablar de electrones. ¿Está claro? Corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Flujo se refiere a la carga en movimiento. Esa carga que se mueve a través de un conductor, ya eso es corriente eléctrica. Vamos a ver que para que esa carga se mueva, tenemos que darle lo que llamamos una diferencia de potencial eléctrica en los extremos de ese conductor. Si no hay diferencia de potencial, entonces no se va a producir corriente eléctrica. Por eso es que todos nuestros artefactos, todo lo que funciona con corriente eléctrica, tiene un enchufe y ese enchufe tiene dos contactos, o en todo caso dos patitas. El tomacorriente de la casa que está en la pared tiene dos agujeritos. Entre los dos agujeritos, ahí existe la diferencia de potencial. Cuando ustedes colocan el enchufe de la laptop, de tu cargador, no de celular, lo conectamos, nos está brindando el enchufe o el tomacorriente de la casa, nos está brindando una diferencia de potencial, un voltaje, lo que llaman algunos. Esa diferencia de potencial o voltaje es la que produce ya la corriente eléctrica. Entonces, no olvidemos que la corriente eléctrica es el flujo, es el movimiento de carga, pero para que esa carga se mueva necesitamos de todas maneras de una diferencia de potencial. Comúnmente a esto le llamamos voltaje, pero se dice diferencia de potencial porque tiene que haber dos puntos de contacto siempre. No funciona con uno, funciona con dos. El sentido real de la corriente eléctrica dice que está formada por portadores de carga negativa. Así se le llama. Se le llama portadores de carga negativa. Esa es la corriente eléctrica formada por portadores de carga negativa. Es un nombre científico que se le da a los electrones también, portadores de carga negativa. Si acá tenemos un conductor en forma cilíndrica y dentro de ese conductor están los portadores de carga negativa, lo que tengo que hacer aquí es generar una diferencia de potencial para que esos portadores de carga negativa se muevan. Permanentemente tienen que estar moviéndose. Para eso, un extremo tiene que tener menos potencial que el otro. Y como pueden ver, la carga negativa se mueve
del extremo de menor potencial al extremo de mayor potencial. Esa es la corriente real, el sentido real de la corriente. Es lo que realmente ocurre. Pero la ciencia ha acordado que no vamos a trabajar con ese sentido de la corriente. La ciencia dijo, mejor vamos a trabajar con portadores de carga positiva. Así dijo la ciencia, y en lugar de analizar el conductor con carga negativa en movimiento, analiza con carga positiva. Y la carga positiva se mueve del extremo de mayor potencial al extremo de menor potencial. Eso dijo la ciencia. Y a partir de ese día, pues todas las preguntas de examen de admisión, todos aquellos que van a seguir carrera de ingeniería, todos aquellos que van a seguir carrera de salud y tendrán que hablar de corriente eléctrica, pues la corriente siempre va a ser formada por portadores de carga positiva. Para todos aquellos que van a hacer esas carreras, pues van a tener que hablar que la corriente siempre va de mayor potencial eléctrico a menor potencial eléctrico. Del extremo que tiene más potencial al extremo que tiene menos potencial. Por eso se le llama sentido convencional. Con este sentido convencional se resolverán todos los problemas del día de hoy y también del examen de admisión. ¿De acuerdo? Pero si por alguna razón el examen te pregunta, ¿y cuál es el sentido real de la corriente eléctrica? El sentido real de la corriente es que la corriente va del menor potencial al de mayor potencial. Eso es lo que realmente ocurre. Pero la convención dice que vamos a trabajar con el sentido al revés. La corriente va de mayor potencial a menor potencial. Nos quedamos entonces con ese sentido convencional. En resumen, la corriente eléctrica está formada por cargas eléctricas que se mueven. Para que se muevan necesitamos de un voltaje y la corriente eléctrica se va a producir siempre yendo de mayor potencial a menor potencial. Ya, esos 3 puntos hay que recordar. Corriente eléctrica es el movimiento de carga. Para que se mueva la carga necesitamos de un voltaje y la corriente que se produce siempre irá de mayor potencial a menor potencial, como ocurre en el sentido convencional. Ahora, quiero saber cuánto vale la corriente eléctrica. Si quieres saber cuánto vale la corriente eléctrica, eso se le llama intensidad de corriente eléctrica. Para hallar la intensidad de corriente eléctrica, pues tienes que saber lo que es una carga eléctrica y lo que es el tiempo. Porque la fórmula para hallar la intensidad es justamente esa división de la carga entre el tiempo. La carga siempre va a ser expresada en Coulomb, el tiempo en segundos, para que la intensidad de corriente se exprese en amperes. Esa es la unidad de corriente eléctrica. Ejemplo. Vamos a hallar la intensidad de corriente eléctrica en un conductor cuando circulan 75 por 10 a la 19 electrones por una sección transversal del mismo en 4 minutos. Sección transversal es un término que se usa en los exámenes y que nosotros en la vida diaria le llamamos grosor. Sección transversal, área transversal, es lo que nosotros llamamos grosor. ¿De acuerdo? Ya en todo caso, si ustedes se han dado cuenta en casa, no sé si alguna vez se han dado cuenta de ese detalle, cuando ustedes agarran un cable o han visto cómo pelan un cable de luz en casa, ven un montón de hilitos de cobre, hilitos delgaditos. Esos hilitos delgaditos, su grosor es pequeño. Esos hilitos se dice que tienen un área transversal muy pequeña. Ya por eso te decía, área transversal significa el grosor del alambre. Bueno, ahí está. Dice que debo hallar la intensidad de corriente sabiendo que por ese conductor pasan 75 por 10 a la 19 electrones en 4 minutos. Ya, dato primero.
Si necesito carga, la carga según la fórmula de carga eléctrica es el número de electrones. El número de electrones es 75 por 10 a la 19. Y la carga de un electrón, recuerden en química, la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces yo reemplazo la n, el número de electrones, por la carga de un electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. Si me dicen, profe, ¿y el signo menos de la carga de electrón? Bueno, acá estas barritas significan valor absoluto. Significa que no se coloca el signo. 10 a la menos 19 con 10 a la 19 se van a eliminar. Y me queda 75 por 1,6 y eso nos da 120 Coulomb. Ahora el tiempo son 4 minutos. Y los minutos tienen que ser expresados en segundos. Entonces multiplico 4 por 60, ya que un minuto equivale a 60 segundos. Y 4 por 60 son 240 segundos. Con eso ya puedo hallar la intensidad de corriente eléctrica dividiendo la carga entre el tiempo. 120 entre 240, ya tengo la intensidad que vale 0,5 amperes. ¿Se entendió este ejemplo? Así es, sí. Un medio. Listo, entonces. Sí, así es. Me alegra que vayan entendiendo. Ya, porque el día de hoy vamos a hacer en este tema, hay varios conceptos que tenemos que recordar, ¿ya? Así que vayan ustedes capturando las fórmulas para cuando ustedes necesiten utilizarlas. Ya tenemos una fórmula de intensidad de corriente. Ahora, hablemos de la corriente constante. Constante es porque no varía. Por ejemplo, en casa la corriente que tenemos no es constante. Varía. Permanentemente varía. Ya, en casa inclusive la corriente que tenemos se le llama corriente alterna, porque va cambiando de valor y va cambiando de dirección permanentemente. Una corriente constante no cambia nunca. Siempre el mismo valor, la misma dirección. Y esa corriente constante se le grafica así. Así se le grafica. Una línea roja horizontal. Esa es una representación de corriente constante. ¿Y qué se puede hallar a partir de esa gráfica? Ah, bueno, si tú quieres saber, vamos justamente a ver la diferencia con una corriente variable. Ahí tengo una corriente variable. Claro, es una corriente variable, pero una variación hacia arriba, es decir, aumenta. Hay corrientes que son también disminuyendo su valor. Bueno, en todo caso, la gráfica te dice nada más que es una gráfica de corriente variable. Pero en ambos casos, si tú hallas el área bajo la línea roja, tanto para constante como para corriente variable, pues esa área representa la carga eléctrica. O sea que si en un problema, en un examen de emisión, te dan esa gráfica, de hecho es una gráfica de corriente variable, porque primero la corriente está aumentando y luego la corriente disminuye. Entonces, si ya sé que es una corriente variable y acá me pide hallar la cantidad de carga eléctrica en los 5 segundos, entonces lo único que tengo que hacer es hallar el área del triángulo. El área del triángulo es la carga. Y el área sería la base 5, la altura 12 y todo sobre 2, ¿no? Así es la fórmula del área de un triángulo. Base por altura sobre 2, 5 por 12 sobre 2, 6 por 5, 30 Coulomb. Así se hallaba entonces la carga eléctrica cuando me dan gráficas. Sí, Juan Jesús. La corriente constante se dice que son, digamos, producida por las pilas, por ejemplo, baterías. Bueno, pero lo que pasa es que también hay que aclarar eso, Juan Jesús. En una batería, en una pila, ya sea de carro o ya sea de tu radio, ya sea de tu control remoto, ya inclusive celular, esa corriente es
son constantes, pero no siempre, porque va a comenzar a decaer, porque las baterías son elementos que transforman la energía química que está dentro de la batería y la convierten en energía eléctrica. A esas corrientes le llaman corrientes continuas. Y una continua generalmente constante. O sea, la corriente constante prácticamente es un poco ideal, ¿no? En el caso de las baterías. ¿Que sí se puede producir? Sí, se puede producir. De hecho. Ya hablamos de corrientes. Ya saben que cuando tengan gráficas, las áreas representan la carga eléctrica. La resistencia eléctrica la presentan todos los materiales cuando la carga se quiere movilizar a través de esos cuerpos. Nosotros tenemos resistencia eléctrica. Tenemos resistencia eléctrica gracias a nuestra constitución. Masa, huesos, organismo, todo lo que, con lo que estamos formados, pues ofrece una resistencia. Cuando nosotros de alguna forma, ya sea casual o intencional, pones tu dedito en el huequito del tomacorriente y sientes un sacudón ahí, te pasó corriente, dices tú. Significa que la carga pasó por tu cuerpo y tu cuerpo ofreció resistencia a esa corriente. Ah, profe, pero yo pongo un palito de madera en el huequito, ¿me pasará corriente? Bueno, lo más probable es que no, porque la madera es un aislante. Ya, es un aislante. Porque la madera ofrece gran resistencia a que la carga pase por ellos. Por eso digo, la resistencia eléctrica la tienen todos los cuerpos, todas las sustancias, todos los elementos, porque cuando pasa carga por ellos, ellos ponen resistencia. Vamos a suponer que nos pregunten cuáles son los factores por qué los materiales ofrecen resistencia. Pues primero eso depende del material. El cobre no ofrece igual resistencia que el plomo. Y también depende de la longitud. A mayor longitud ofrecerá más resistencia. También depende del grosor. Eso se le llama área de sección transversal, el grosor. Ya dependiendo del grosor, a más grosor, menos resistencia. Y también depende de la temperatura. A veces cuando la temperatura es alta, los cuerpos ofrecen bastante resistencia. Ya por eso también en este tema vamos a encontrar un montón de preguntas, interrogantes que en la vida diaria ocurren, y todo esto la ciencia te lo va a responder con la teoría. Por eso es peligroso, cuando habla de temperatura, peligroso que en un tomacorriente en casa pues tengamos 3, 4, 5 enchufes. No, eso es peligroso porque ahí la temperatura aumenta y la resistencia va a aumentar y eso a veces hasta produce calor. Calor significa fuego, fuego significa incendio y muchos incendios justamente se producen por ese problema de la corriente eléctrica. Sí, así es este cielo. Uno se protege cuando tienes, por ejemplo, botas de goma. Por esa razón, los técnicos, los electricistas, los de Enel, los que suben a los postes, ellos se protegen con aislantes, guantes y botas. ¿Ya? Simplemente porque son aislantes. Imagínense, es un alambre cilíndrico. Tiene una longitud L, un grosor que se le llama sección transversal. Ese alambre ofrece una resistencia igual. Esa letrita que parece una P, una letra griega, la letra griega se llama Rho, R-H-O, ya indica resistividad del material. Cada material tiene esa resistividad, esa característica.
Y esa característica el examen de emisión te lo da, te da el valor. La resistencia depende entonces del material, depende de la longitud y depende del grosor. Ahí está el nombre, resistividad eléctrica del conductor. El examen te da el valor de la resistividad, longitud que tiene que estar en metros, el área en metros cuadrados para que la resistencia salga en ohm. Por si acaso, ohm, solamente ohm. Veamos un ejemplo sobre esta formulita, ya porque cuando hablamos de resistencia nos imaginamos este simbolito. Claro, no todos los problemas vamos a dibujar de esta forma cilíndrica, siendo este es un símbolo de la resistencia nada más. Se tiene un alambre de plata de longitud 200 metros y sección transversal, ya saben ustedes que es el grosor, de 0,12 centímetros cuadrados. Me pide el valor de su resistencia eléctrica si la resistividad de la plata es 1,5 por 10 a la menos 8. El único problema que vas a tener en este ejemplo es convertir los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Por eso que en los datos pongo longitud 200 metros, el área 0,2 centímetros cuadrados, que hay que convertirlos a metros cuadrados. La resistividad 1,5 por 10 a la menos 8. ¿Y cómo convierto los centímetros cuadrados a metros cuadrados? Multiplica por 10 a la menos 4. El valor que tengas por 10 a la menos 4. Inclusive, dos decimales, esto es 0,12, acá hay dos decimales, esto significa 10 a la menos 2. Si gustas, puedes agrupar 10 a la menos 2 con 10 a la menos 4, sale 10 a la menos 6. Ya es cuestión, digamos, de comodidad para las operaciones, para no trabajar con tantos decimales. Por eso mejor lo pongo así, 12 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces ya no trabajo con decimales ya. Ahora la formulita. Resistividad 1,5 por 10 a la menos 8. Longitud 200. Y el área es 12 por 10 a la menos 6. Esta parte ya es operativa. El 10 a la menos 6, como ves, ya lo subí al numerador. Ya tengo 10 a la 6 entre 12. Dos ceritos con 10 a la 6 se convierte en 10 a la 8 entre 12. La intención básicamente es anular el 10 a la menos 8 con 10 a la 8. ¿No es cierto? Y 1,5 por 2 me da 3. Y 3 entre 12 saca tercia, un cuarto. Un cuarto es 0,25 ohm. ¿Se entendió cómo se hace estos cambios de unidades, estos decimales? Ajá. Bien, entonces, ya vimos resistencia, ya vimos corriente eléctrica. Vamos a ver ahora otro concepto más. La famosa ley de Ohm. La famosa fórmula BIR. BIR, voltaje igual intensidad por resistencia. ¿Y por qué ese BIR, ese voltaje intensidad por resistencia? Es lo que comentaba hace unos minutos. ¿No? Te decía que cuando queremos cargar el celular, cuando queremos que funcione el televisor, cuando mamá quiere hacer funcionar la licuadora, tiene que enchufar, colocar el enchufe en el tomacorriente. Y al colocar el enchufe en el tomacorriente está dando a la licuadora un voltaje. Al darle el voltaje a esa licuadora, se produce la corriente eléctrica. A partir de ahora, todo artefacto eléctrico, todo foco, tu celular,
cualquier elemento que trabaje con corriente eléctrica, esos elementos van a ser llamados resistencias. ¿De acuerdo? Porque en los exámenes de emisión a veces te hablan así. Se conecta una termoeléctrica con una plancha. Cada una de esas son una resistencia. La plancha es una resistencia, la terma es una resistencia, la licuadora es una resistencia, el televisor es una resistencia, la laptop es una resistencia. Entonces veamos a todo artefacto como una resistencia y cualquiera de estas resistencias va a ser simbolizada de esta forma. Ahí tienes entonces tu televisor 80 pulgadas. Ahí está, míralo, disfrútalo. Ahí está la resistencia. ¿Quieres que funcione el televisor de 80 pulgadas? Pues darle voltaje. Ahí está, ya le dimos voltaje. Entre cada extremo del enchufe le estamos dando voltaje. Y para darle voltaje hemos tenido que enchufarlo. Al enchufar, inmediatamente lo encendemos y pasará corriente eléctrica. Mira esos tres elementos: el voltaje, la resistencia y la corriente. La corriente será la división del voltaje entre la resistencia. Ahora, si no te gusta trabajar con esa fracción, pues multiplica la intensidad por la resistencia y obtén voltaje. Es la otra forma también que muchos utilizan. Ese voltaje, ahorita voy a explicar cómo también hay que interpretarlo. Yo le pongo al extremo izquierdo extremo A, extremo derecho, extremo B. Este voltaje realmente es una diferencia potencial que hay entre A y B. Cuando empezamos a explicar corriente eléctrica, dijimos que a partir de ese momento vamos a trabajar con el sentido convencional de la corriente. El sentido convencional de la corriente dice que la corriente siempre va a ir de mayor a menor potencial. Si acá la corriente ya la dibujé hacia la derecha, significa que el extremo A tiene más potencial que el extremo B. Siempre la corriente va del más al menos. La corriente siempre va del más al menos. Y ese voltaje se halla restando el voltaje en A menos voltaje en B. Esos voltajes a veces no los dan y solamente tenemos que hacer es restar nada más el voltaje para hallar la diferencia potencial o voltaje V. Que si yo divido la diferencia potencial o voltaje V entre la resistencia, obtendré la intensidad de corriente. Veamos un ejemplo. Aquí, mire. Se tiene una resistencia eléctrica de 25 ohm y los potenciales eléctricos en los extremos como indica la figura. Determina la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia. Primero, yo veo que el A tiene más potencial, porque acá hay 200, más potencial que el B, que acá es 80. Si el A tiene más potencial que el B, entonces la corriente va a ir de A hacia el B. El A es más, el B es menos. La corriente siempre va del más al menos. Pero vamos a ver cómo hallamos esa intensidad de corriente. Ahí está. Ahí está el cálculo. El voltaje es una diferencia potencial A menos B. En el A hay 200 volts, en el B hay 80 y la resistencia vale 25. 200 menos 80, 120 y 120 entre 25 me da 4,8 amperes. ¿Listo? Hasta ahí una fórmula más. ¿No es cierto? Esa fórmula es para la ley de Ohm. Esa fórmula sí la tienen ustedes que recordar, dominar. Dominar a la perfección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa fórmula se usará en la mayoría de ejercicios de circuitos eléctricos y resistencias en los exámenes de admisión. VIR, ya no se olviden. Voltaje es igual a intensidad por resistencia.
O si prefieren, intensidad es igual voltaje entre resistencia, como gusten. ¿Qué pasa cuando la corriente pasa por las resistencias? ¿Qué pasa si usted, profe, nos ha dicho que este es mi televisor de 80 pulgadas? Pero también puedo imaginarme que esta resistencia también es un foco. Sí, claro que sí. Puedes imaginarte que este es un foco. Entonces, ¿puedo imaginarme que también que este es una laptop? Claro que sí. Y eso es ¿por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque cuando estás trabajando con tu laptop, ¿no sientes que la máquina se calienta? Si es un foco, ¿no siente que se calienta un poco también el foco? Si es una licuadora, hala funcionar buen rato y vas a ver y tócala. Va a calentar también. O sea que la corriente también tiene sus efectos. Ese efecto se llama efecto Joule. Cada vez que la corriente pasa por un artefacto o por una resistencia eléctrica, se genera calor. Cada vez que la corriente pase por una resistencia, se genera calor. Le doy la fórmula para hallar cuánto de calor se genera en una resistencia. Ahí está. La energía es el producto del voltaje por la intensidad de corriente y por el tiempo. Si usas esta fórmula, las unidades que vas a obtener, te va a salir, es en joules. Pero si prefieres, de repente el problema, el examen te pide en calorías, porque la energía o el calor también es energía, pues multiplica por 0,24 y la fórmula que obtienes es esta. El calor es igual a 0,24 por voltaje por la intensidad de corriente por el tiempo. Oye, y el tiempo está presente ahí. Significa que a mayor tiempo, más calor se genera. O sea que mi laptop, si la tengo encendida de las 8 hasta la 1, 5 horas, en esas 5 horas nuestras laptops están generando calor, disipando calor, se está calentando. Por eso que no es recomendable, escuchen bien, ¿ya? No es recomendable que estés escuchando tu clase, tú echadito en tu sofá y tu laptop en tu cuerpo, en tu barriga. Yo le pongo un cojín, profe. Se va a calentar más. ¿Ya? Esa laptop se calienta más. Por eso existen elementos que para poner la laptop y se ventile. Porque al calentarse la laptop, se está calentando los conductores, está aumentando la resistencia y poquito a poquito comienza a fallar. Trata siempre entonces que la laptop no estén durante mucho tiempo sobre un cojín. ¿Ya? Porque estamos en la sala, el cojín lo ponemos encima de la laptop, estamos escuchando la clase, o estamos haciendo tarea, o estamos trabajando, pero se está calentando más la laptop. En una mesa, un soporte, una base que produzca un espacio entre la laptop y la mesa para que ventile. ¿Ya? Por si acaso. Eso se le llama efecto Joule. Eso ocurre siempre cuando hay corriente eléctrica. ¿Ya? Ejemplo. Una resistencia de una estufa es conectada a una diferencia potencial de 200 volts. Si por esa estufa pasa una corriente de 2,5, ¿por cuánto tiempo se debe hacer funcionar la estufa para que disipe 6 kilocalorías? Recuerden que kilo es 1000. O sea que en los datos que yo recojo de este enunciado, el potencial, el voltaje es 200. La intensidad de corriente es 2,5.
y el calor es 6 kilocalorías. Recordando que kilo significa 1000, por lo tanto acá deberías trabajar con 6000 calorías. Ahora vamos a utilizar la fórmula. Calor es igual a 0,24, voltaje, intensidad de corriente y por el tiempo. Tiempo será la pregunta en este ejemplo. Calor 6000, voltaje 200, corriente 2,5. Ahí están los valores. Y haciendo ya las operaciones, tengo acá 6000 y todo esto resulta 120 por el tiempo. 120 pasa a dividir. Y bueno, el tiempo acá saldría 50 segundos. Ya, este es un ejemplo donde los datos son directos, el voltaje y la intensidad. Sí, Eileen, claro. El tiempo siempre va a estar en segundos, de todas maneras. O sea, si quieres, si pudiéramos averiguar cuánto de calor está generando nuestra laptop mientras funciona en 5 horas, pues deberíamos multiplicar 5 horas por 3600 segundos. Ya siempre el tiempo en segundos. Un ejemplo más. Hallar la cantidad de calor que disipa una resistencia eléctrica de 40 ohms cuando por ella pasa una corriente de 5 amperes durante 1 minuto. Ajá. Ese minuto hay que pasar los segundos. Primer dato, resistencia 40 ohms, intensidad de corriente 5 amperes y el tiempo 1 minuto, que esto en segundos sería 60. Observen que ya no hay voltaje, hay resistencia en su lugar, pero voy a tener que usar la misma fórmula. La fórmula 0,24, voltaje, intensidad por tiempo. Significa que vamos a hallar voltaje primero, pero también recuerda que según la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Qué tal si en lugar de V, I por R coloco aquí en la formulita? Voltaje es I por R por I por el tiempo. I por I, ojo que acá hay un I al cuadrado, I por R, I por el tiempo. Ya tengo una ecuación donde la I es dato 5, resistencia dato 40 y el tiempo 60 segundos. Creo que ya puedo reemplazar. La intensidad es 5 al cuadrado, R 40 y el tiempo 60 segundos. Ya todo ese cálculo sería 14.400 calorías. Ya, entonces ahí tiene dos ejemplos para hallar la cantidad de calor. Allá por eso entonces les hago recordar que en lo que pagamos en casa, o papá, mamá paga en casa, dice, tengo que pagar la luz. Sí, pero realmente ¿qué paga? ¿Paga voltaje? ¿Paga corriente? ¿Paga potencia? ¿Qué es lo que paga realmente papá, mamá? Realmente lo que pagamos todos es energía eléctrica. Claro, energía. Cal o joule. Eso es lo que pagamos. Por eso que a mayor tiempo de uso, mayor consumo de energía. ¿No es cierto? Más utilizas electricidad, artefactos eléctricos, pues más energía se está consumiendo. La potencia eléctrica ya es consecuencia del efecto Joule también, porque la potencia que tienen los artefactos eléctricos la definimos de esta manera, como voltaje por la intensidad es la potencia o la fórmula para hallar la potencia en cualquier resistencia, o también la intensidad al cuadrado por la resistencia, que es otra fórmula que se utiliza bastante para hallar la potencia en una resistencia. Cada una siempre respetando sus unidades, tanto para voltaje, intensidad, resistencia y la potencia que se mantiene en watts. Por ejemplo, una plancha eléctrica
que está diseñada para trabajar a 220 volts y disipar una potencia de 1500 watts, me pide la energía consumida en 10 minutos de uso. Bueno, acá hay una fórmula también que te voy a dar para hallar esa energía. Primer dato, 220 volts, la potencia 1500 watts y el tiempo 10 minutos. Que como decía, hay que pasarlo a segundo, multiplicando por 60. 60 por 10 son 600 segundos. Ya con esos 600 vamos a trabajar. La energía, la fórmula que dimos, ahí está, voltaje, intensidad por tiempo. No, que es justamente la pregunta del problema. Eso es potencia. No, potencia es V por I, voltaje por intensidad. Arriba está la formulita. Potencia es voltaje por intensidad, ahí está. Entonces la energía es potencia por tiempo. La potencia 1500 y el tiempo 600, y de ahí me sale la cantidad de energía, 900.000 joules. Generalmente la potencia, si ustedes son curiosos, miren por ejemplo los focos que compramos en casa, cualquier tipo de foco, incluso los focos ahorradores, y en todos los focos siempre vienen dos datos. Ya siempre vienen dos datos. ¿Qué datos viene en un foco ahorrador? Viene el voltaje y viene la potencia. Cuando ustedes van a comprar un foco, cualquier día que vayan a comprar un foco, de repente a una tienda o Sodimac, Promar, qué sé yo, y ustedes comienzan a buscar los focos y todos tienen voltaje y potencia. El voltaje va a ser único para todos los focos, porque todos en casa usamos el mismo voltaje. ¿Cuántos voltios tenemos en casa? Porque eso es también parte de nuestra cultura general, que a veces en los exámenes de admisión nos proponen. A veces nos dicen, se conecta a una red casera, se conecta a un tomacorriente casero. Todos tenemos que saber que en tomacorriente, en casa, todos tenemos 220 volts. ¿De acuerdo? Ya siempre tendremos 220 volts. Bueno, hasta el momento, por ahora. Entonces, ese voltaje que lo tenemos en casa siempre, pues nos va a permitir conocer que el foco que hemos comprado se puede conectar a la casa, 220 volts. Vean su laptop y por alguna razón, por algún lugar de la laptop están las especificaciones. Si no está en la máquina, pues estará en el manual. Bueno, el manual siempre lo botamos, ¿verdad? Pero por algún lugar de la laptop dice 220 volts. O por lo menos dice un rango, 210, 250 dicen. Así dicen. ¿No? Las laptops están ahí escritas, 200 o 250 dicen. Te dan un rango. Eso significa que puedes utilizarlo con 220 y tu laptop no se malogra. Pero ¿qué pasa si traes una laptop de Estados Unidos? En Estados Unidos funcionan las cosas con 110 volts. Traes tu laptop de 110 volts de allá y lo conectas acá a tu casa que tiene 220 y tu laptop se va a quemar, se va a malograr, porque esa laptop fue diseñada para 110. Te estoy comentando eso porque en los exámenes a veces aparece, se tiene un foco con las siguientes especificaciones. Así te dicen. Se tiene un foco con las siguientes especificaciones. Y las especificaciones son el voltaje y la potencia. Eso generalmente son. Si no está a la vista cielo, debe estar en la batería. Ya después lo buscas, de repente dentro de la batería debe estar. ¿No? Para que te diga la corriente, el voltaje, potencia a veces. Sí.
En este ejercicio dice, durante un tiempo de 1,5 horas, está pasando por la sección de un conductor de 135.000 coulomb y me piden calcular la intensidad corriente, supongo la intensidad que circula por un circuito. Tiempo 1,5 horas, la carga 135.000 coulomb, las horas las paso a segundos, por eso lo multiplico por 3.600 segundos, ya que una hora equivale a 3.600 segundos. Ese producto nos da 5.400 segundos. Vamos allá a la intensidad, carga entre tiempo, la carga 135.000, el tiempo 5.400, la división me da 25 amperes. Solo tengan cuidado nada más con las unidades, ¿ya? Tengan cuidado con las unidades. Durante 5 minutos se está circulando una corriente eléctrica por un conductor metálico con una intensidad de 2 amperes. ¿Qué carga eléctrica ha atravesado la sección de un conductor? Bueno, para empezar, el dato tiempo 5 minutos. Ya saben que eso hay que convertirlo a segundos. La intensidad de corriente, bueno, vamos a ver si es 2 o 4. Los minutos a segundos, 5 por 60, 300 segundos. Y si me pide la carga eléctrica, pues de la fórmula de intensidad yo despejo la carga. Será el producto de la intensidad por el tiempo. Y reemplazo los datos. La intensidad 4 y el tiempo 300. 1.200 coulomb. Bueno, acá arriba debe ser 4 entonces, ¿ya? Tercer ejercicio. Se tiene un conductor de 2 metros de longitud con una sección transversal cuadrada de 2 milímetros de lado y una resistividad de 1,2 por 10 a la menos 6 ohm por metro. Si le conectamos un voltaje de 12 volts, me pide la intensidad de corriente. Si te pide intensidad de corriente y te hablan de voltaje, necesitas la resistencia. Para hallar la resistencia necesito conocer el área, el grosor, como dice que es una sección transversal cuadrada, y hemos dicho que sección transversal significa grosor. Es esta partecita que está acá, es un cuadrado, es el grosor, un cuadrado, y cada lado tiene 2 milímetros. Para hallar su área, multiplico 2 milímetros por 2 milímetros. 4 milímetros al cuadrado. Eso hay que convertirlos a metros cuadrados, y para eso se multiplica por 10 a la menos 6. Ya que un metro equivale a 10 al cubo milímetros. Un metro es 1000 milímetros. Ya tengo el área y aplico la fórmula. Resistividad, longitud entre área. Reemplazo los datos porque la resistividad es dato del problema. Ahí está. Longitud 2 metros y el área que acabamos de hallar. Creo que puedo simplificar 10 a la menos 6. Y acá tendría, bueno, ya 2,4 entre 4. Una resistencia de 0,6 ohm. Eso no pregunta, me pregunta la corriente eléctrica y para eso utilizo la ley de Ohm. La intensidad es voltaje entre resistencia. El voltaje es 12 volts y la resistencia que hemos hallado 0,6. Esa división nos da 20 amperes. Bien, en todo caso, hemos combinado dos cosas, cómo hallar resistencia y cómo aplicar la ley de Ohm. Ya, entonces, aquí más bien tengan cuidado con la resistividad, o perdón, con la sección transversal, menos mal que dice cuadrada, ¿no? 2 milímetros de lado, hay que hallar el área. Una resistencia eléctrica está conectada a un voltaje V. Si mantenemos constante el voltaje y disminuimos el valor de la resistencia en 3 ohm, se observa que la corriente se triplica. Me pide el valor de la resistencia eléctrica. A ver. Primero la resistencia. Vale R. La vamos a conectar a un voltaje.
V. Y consecuencia de ello, por ahí pasará una corriente I. Pero dice que si mantenemos el voltaje constante y la resistencia le disminuimos su valor en 3, entonces significa que la resistencia ya no va a ser R, sino R menos 3. Le vamos a dar el mismo voltaje. Pero consecuencia de este cambio de la resistencia, la corriente se triplica. Ahí está. Me piden cuánto vale R. Lo que hago simplemente es plantear la ley de Ohm para los dos casos. Primer caso, el voltaje es I por R. Segundo caso, el voltaje es 3I por R menos 3. Siempre voltaje es la corriente por la resistencia. Voltaje es 3I por R menos 3. Creo que puedo igualar las ecuaciones o reemplazar en lugar de V, colocar I por R. Igualamos mejor. I por R igual 3I por R menos 3. La I la podemos simplificar. R es igual a 3R menos 9. Así sería. ¿No? En todo caso, acá esta R pasaría al segundo miembro y el 9 negativo pasa positivo. Le sacas mitad, R valdría 4,5. Ahí tendríamos un ejercicio donde estamos aplicando la ley de Ohm. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. Uno más, a ver, uno más. Un cable está sometido a una diferencia potencial de 4 volts. Si la resistencia del mismo es de 2 ohm, me pide hallar la cantidad de carga que atraviesa el cable en 30 segundos. A ver, los datos, veamos a ver cuáles son. Vamos a ordenar los datos. Voltaje 4 volts. Resistencia 2 ohm. Y luego el tiempo 30 segundos. Me pide carga eléctrica. Ya, entonces la carga tiene que ver con la corriente. Y la corriente tiene que ver con el voltaje y la resistencia. Creo que con estos dos primeros datos voy a hallar la corriente. Voltaje y resistencia. Una vez que tengo la corriente, ya puedo combinar con el tiempo y la carga. A ver qué tal sale. La intensidad de corriente es voltaje entre resistencia. Voltaje vale 4, resistencia vale 2. Y la corriente saldría 2 amperes. Ya está la corriente. Ahora también se sabe que la corriente eléctrica es carga sobre tiempo. O la carga es igual intensidad de corriente por el tiempo. La intensidad de corriente vale 2 y el tiempo 30. La carga valdría 60 coulomb. Estas son las clásicas combinaciones de las fórmulas en los exámenes. La ley de Ohm siempre estará presente. Mayormente, esta ley se utiliza en la mayoría de problemas. Ya, hemos hablado ya de voltajes, potencia, energía, resistencia, pero de repente con lo que vamos a comentar, vamos a entender por qué razón mi laptop funciona, ya sea en mi cuarto o en la sala, en cualquier tomacorriente en mi casa la conecto y funciona, ¿no? Y acabo de decir que todos en las casas tenemos el mismo voltaje, que son 220 volts. ¿A qué se debe eso que todos? Inclusive agarro mi laptop, me voy al vecino que me preste porque se me fue la luz, me cortaron la luz y conecto y igual funciona. Allá entonces hay una razón, hay una explicación a eso. Es que los aparatitos están conectados a veces en serie o en paralelo.
Bueno, en casa a estas alturas, en este mes del año, no creo que existan resistencias en serie. No existan aparatos conectados en serie en casa. Las resistencias en serie, generalmente uno las puede visualizar en Navidad. Los foquitos de Navidad se conectan en serie. ¿Y cuáles son sus características? Que todas las resistencias tienen la misma corriente. O la corriente eléctrica, la misma corriente eléctrica pasa por todas las resistencias. La misma corriente en las resistencias en serie. Y además dice que las resistencias comparten uno de sus extremos. ¿A qué se refiere? Si tengo R1, sus extremos, miren sus extremos, izquierdo a derecho, y ahora coloco otra resistencia, pero mira, el extremo del 2 es compartido con el extremo derecho del 1. El extremo derecho del 1 está unido con el extremo izquierdo del 2. A eso se refiere que comparten un extremo. ¿Ya? Si son dos, esas dos resistencias las puedo reemplazar por una sola. ¿Cuánto vale esa resistencia que reemplazaría a estas dos? Es bien simple. Primero que se le llama resistencia equivalente y se haya sumando los valores. Así de sencillo. Si tengo una resistencia de 2 ohm y acá de 3, su equivalente es 5. Así de sencillo, nada más serie es así. Ah, pero si tengo más, suma todas. Tengo 3, suma los 3. Y lo que vas a obtener se llama resistencia equivalente. Se haya sumando nada más los valores. O sea que si tengo n resistencias, no hay problema. Suma las n resistencias y esa será su resistencia equivalente. Entonces, aquí justamente es lo que tú dices, cielo. Si un foquito de Navidad se quema, todos los foquitos del mismo color ya no funcionan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren aquí están en serie. Acá hay 3 nomás que están en serie. Si el 2 se rompe, se genera un vacío ahí. Y la corriente ya no podría pasar de un lado a otro. Por lo tanto, los foquitos ya no encienden. Ya no iluminan. Ya, esa es la desventaja de resistencias en serie. En cambio, en paralelo, la cosa es diferente porque su característica principal en paralelo es que tienen el mismo voltaje. Tienen igual diferencia potencial. Y la intensidad de corriente que pasa por cada una de ellas depende de la resistencia. Es inversamente proporcional a la resistencia. El primero, que es más importante, tienen igual voltaje, igual diferencia potencial. O sea que en casa, por eso es que como todos en casa tenemos 220 volts, en ese momento mi laptop está trabajando con 220 volts. El televisor que están viendo en la sala también está funcionando con 220 volts. Mi mamá que está haciendo funcionar la licuadora también con 220 volts. O sea que la licuadora, el televisor y la laptop están conectadas en paralelo. ¿De acuerdo? Todos los artefactos en casa están conectados en paralelo. Y como están en paralelo, todos reciben el mismo voltaje. Ya, entonces por esa razón, yo puedo agarrar el televisor de la sala, lo llevo a mi cuarto, igual funciona, porque sigue recibiendo 220 volts. En todos los tomacorrientes está el mismo voltaje. Ahora, ¿cómo hallo resistencias equivalentes en paralelo? Si son dos, tienes dos formas. Una de ellas, sumando inversas, y ojo que el equivalente está aquí en el denominador, la resistencia equivalente, o de forma más directa, más práctica diría yo, es el producto entre la suma. Si uno vale 3 y el otro vale 6, la equivalente sería 3 por 6 entre 3 más 6.
3 por 6, 18. 3 más 6, 9. 18 entre 9, 2. Ese es el equivalente. Si usas esta, sería 1/3 más 1/6. Sácale mínimo común, opera todo eso, pero igual te tiene que salir. Pero para no estar sacando mínimo común, mejor utilizo producto entre suma. Por si acaso, esto solamente funciona para 2 nada más. No funciona para 3 ni para 4, solamente para 2. Si tienes muchas en paralelo, caballero, tendrás que aplicar la fórmula de inversas. O si no, si tú te das cuenta rápidamente, puedes aplicar la primera, producto entre suma, pero de 2 en 2. Este con este, y luego con el otro, luego con el siguiente, y luego con el segundo, pero de 2 en 2 siempre. Ya eso depende del problema. Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, acá me dice allá la resistencia equivalente entre los extremos A y B. Siempre en resistencias equivalentes van a haber dos líneas al aire. Siempre, siempre. 2 líneas al aire. A y B en este caso. ¿Ya? Esto es para hacerte recordar que este es el enchufe. Este es el enchufe que va a ir al toma corriente en tu casa. Por eso siempre aparecen dos líneas libres siempre que hablan de resistencia equivalente. Ahora lo otro. El 15 y el 25 estarían en serie. El 20 estaría en serie con el 10. Parecería, digamos, que no coincide con el 15 y 25. Acá sí le entiendo, profe, porque están en la misma línea, vertical, bonito, todos están ahí en serie, sí le entiendo esta, pero 10 con 20, sí, porque recuerdan que el extremo del 10, el extremo derecho del 10, está compartiendo con el extremo superior del 20. Serie, comparten siempre un extremo. Entonces 10 con 20 están en serie. Ah, ya, entonces el 20 con el 30 también estaría en serie. Claro que sí. Porque están compartiendo este extremo, el extremo derecho del 30, con el extremo superior del 20. Entonces los tres al final están en serie. Hay dos grupos que están en serie. El 15 con el 25 en serie y estos tres que también estarían en serie. Entonces los voy a agrupar. Estos en serie. Y como se suman, 15 más 25 me da 40. Porque recuerden que en serie solamente hay que sumar. Ahora estos tres también están en serie. Y como hay que sumar, 10 más 20, 30. Y con el 30, 60. En serie me da 60. Mira, voy ahora a volver a dibujar ya el 40 y el 60 de esta forma. ¿Ve? El 40 que reemplaza el 15 con 25 y el 60 que está reemplazando al 10, 20 y 30. Solo que estos dos ya no están en serie. Ahora estarían en paralelo. Y en paralelo, cuando son dos, dijimos, se halla multiplicando y dividiendo entre la suma. O sea que si quiero hallar su equivalente, multiplico 40 con 60 y divido entre 40 más 60. 40 por 60, 2400 entre 100. Simplifico los ceros y el equivalente sale 24. 24. Pues, ¿se entendió este ejercicio? A ver. Así se hacía. Así es, Juan Jesús. Bien, entonces uno más, a ver. Dice, dos resistencias de 60 y 90 respectivamente asociadas en paralelo. Para obtener una resistencia total de 12 ohms, ¿cuál sería la resistencia adicional que debería combinarse en paralelo? O sea, me está diciendo que tengo dos resistencias en paralelo, 60 y 90. Pero tengo que agregarle una tercera resistencia en paralelo para que al final me salga un total de 12 ohms. A ver, intenten ustedes saber cuánto saldría esa nueva resistencia que hay que agregar para que la equivalente
me salga 12 ohm. A ver, ¿cuánto le sale a ustedes? Vamos a ver si sale o no. 18. Bien, bien, bien. Coloquemos las dos resistencias en paralelo 60-90. Y le agregamos la que falta y con eso nos tiene que salir 12. Lo que hago yo es primero agrupar 60 con 90 y como están en paralelo, voy a hallar su equivalente solamente de los dos. Ya solamente la resistencia equivalente de las dos resistencias, 60 con 90. Como es en paralelo, es producto entre suma. 60 por 90 entre 60 más 90. 5400 entre 150, ¿no es cierto? Bueno, acá sería 150. Simplifiquen y te sale 36 ohm. Ya, entonces voy a eliminar los dos y voy a colocar el 36. 36 en paralelo con R. Y el equivalente nos tiene que dar 12. Y como están en paralelo, nuevamente, producto entre suma. 36 por R entre 36 más R. Y eso nos tiene que dar 12. Creo que acá puedo sacar doceava. Nos queda 3R igual a 36 más R. Acá hay un 2R. Y efectivamente sale 18 ohm. ¿Sí? ¿Está bien? 18 ohm. Correcto, entonces. Una más, a ver. Una resistencia R funciona con una corriente de 12,5 amperes. Cuando se añade en serie otra resistencia de 5 ohm y se aplica el mismo voltaje, la corriente que circula por el circuito es de 10 amperes. ¿Cuál es el valor de la resistencia R? A ver cuánto te sale.
Les ayudo, les ayudo. A ver, una ayudadita. 20 dice Josué. ¿Qué pasó, Juan Jesús? Y si no me equivoco, es un ejercicio que hemos visto ya hace un rato. Solamente que era la corriente que se triplicaba, me acuerdo. Acá te dan un valor. Dice, una resistencia R funciona con una corriente de 12,5 amperes. Cuando se añade en serie otra resistencia de 5 ohm, ahí está, le agregamos, y se aplica el mismo voltaje, ahí está el mismo voltaje, la corriente ahora es 10. Recuerda que ahora la dotan en serie. Y si están en serie solamente se suma R más 5. Con el mismo voltaje y la corriente sigue siendo 10. Ahora aplico la ley de Ohm. Primer caso. Primer caso, el voltaje es 12,5, que es la corriente por la resistencia. Ahí está. Segundo caso, es el mismo voltaje, la intensidad de corriente vale 10 y la resistencia es R más 5. Como la pregunta es R y el voltaje es el mismo, voy a igualar las ecuaciones. 12,5R igual a 10 por R más 5. Bueno, vamos a eliminar los paréntesis, creo, para poder operar mejor. 12,5R igual a 10R más 50. Esto pasaría restando con el 12,5 y aquí nos da 2,5R igual a 50. Sí, efectivamente, R vale 20 ohm. Listo, sí. Bien, entonces, sí, salía 20 entonces. A ver, una más, a ver. Una corriente de 48 amperes circula por una resistencia de 4 ohm que está en paralelo con otra resistencia de 24 ohm. ¿Qué corriente circula por esta última? Dice así, una corriente de 48 ohm circula por una resistencia de 4 ohm que está en paralelo con otra de 24. Aquí está. Por la de 4 pasan 48. ¿Qué corriente pasa por la última? Si están en paralelo, recuerden que en paralelo, todo en casa está en paralelo y lo reconocemos porque todo en casa funciona con el mismo voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, el voltaje de la resistencia de 4 es el mismo voltaje de la resistencia de 24. ¿De acuerdo? Como tienen el mismo voltaje, voltaje es I por R. Multiplico 48 por 4 y eso se iguala a la incógnita por 24. Y acá simplifica, de hecho, bueno, sacas 24ava, 24ava da 2 y 2 por 4 te da 8. Ya, eso siempre hace que las resistencias estén en paralelo. Y la última, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula por la resistencia R? Que también vale 3. Acá tengo un voltaje de 30 volt y tengo 3 resistencias. Bueno, 3 y 6 están en paralelo. ¿De acuerdo? Si están en paralelo, voy a reducirlo a una sola resistencia. Y en paralelo sería 3 por 6 o 6 por 3 entre 6 más 3. 6 por 3 entre 6 más 3. 18 entre 9, aquí me da 2. Ahora, esa R minúscula con el 2 estaría en serie. ¿No es cierto? Y como están en serie, se sumaría 3, que es su valor, con el 2.
en serie, por lo tanto, su equivalente sería 5. 3 más 2, 5. Este tipo de ejercicios generalmente se hacen así. Se reduce todas las resistencias a una sola. Cuando ya tú tienes sola una resistencia con el voltaje, ya puedes hallar corriente eléctrica porque tienes la fórmula de la ley de Ohm. El voltaje sería 30 volt, la corriente es la pregunta y la resistencia vale 5. De esa manera la intensidad vale 6 amperes. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ninguna. Todo correcto, entonces bien. Como siempre, el tiempo nos gana. Tiempo vuela, como dicen. Entonces damos por terminada nuestra sesión teórica, porque ya es hora que ingresen a su examen.